así a grandes rasgos de las troponinas puede estar dada por una cardiopatía crónica, entonces ahí ya la variación de las troponinas no va a estar, o por otras enfermedades que también pueden llegar a elevar las troponinas, pero no van a presentar este tipo de cosas, por lo cual hay que tener en cuenta, pues, no solo las troponinas, sino todo lo que les acabo de mencionar. Dentro de los tipos de infarto, esto es pues de la guía de la definición universal del infarto en su edición número 4. Entonces tenemos el tipo 1, que es la formación de un trombo en la circulación coronaria, que puede ser pues evidente por imagen o pues en la autopsia. El desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, que pues sin evidencia de un trombo. El tercer tipo sería pacientes que sufren muerte súbita. El 4 estaría diferenciado o estaría determinado en 3, entonces los que están relacionados con cateterismo o intervención percutánea, y esto tiene que tener como una definición mucho más precisa. Las otras 3 uno las entiende muy bien, pero esta tiene que tener que el valor de las troponinas esté 5 veces mayor del valor basal y que haya un cambio en el 20% respecto al anterior y que ese cambio se sostenga en el 20%. Entonces ahí podemos tener el infarto por el cateterismo, porque haya una estenosis el stem, o que ya haya habido una estenosis y se restenose. Esto va a estar dado por unos tiempos. Usualmente la restenosis va a estar dada, si no estoy mal, en las primeras 24 horas, pero puede que esté mal. Y lo otro es el infarto tipo 5, que también va a tener una definición muy precisa, que es luego de un bypass o una cirugía cardíaca. El aumento de esta tiene que ser por encima de 10 del valor basal, igualmente tiene que estar por encima del límite superior 20 del valor basal y tiene que haber un cambio. ¿Por qué estos valores así? Pues porque en los dos va a haber una manipulación a nivel coronario y pues va a haber una alteración en los cardiomiocitos que puede llegar a ver el aumento de las troponinas. Dentro de la epidemiología, entonces tenemos que la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte en todo el mundo y conforme la población va aumentando, pues va a aumentar. Hay mayor aparición de infartos sin elevación que con elevación del ST. Y en cuanto al infarto con elevación del ST, hay una afección mayor en personas jóvenes y hombres. Eh, el dolor torácico, cuando se presenta en urgencias, del 10 al 20% es causado por el síndrome coronario agudo. La mortalidad varía entre el 4 al 12% en el infarto con elevación del ST, va a ser menor en el infarto sin elevación del ST y va a tener diferentes variaciones en la angina inestable que va a depender pues, de muchos factores que no vamos a profundizar de la angina inestable. En términos generales, pues el infarto con elevación del ST tiene mayor mortalidad y la arteria descendente anterior izquierda es el vaso culpable pues, que más se identifica en el tipo en el infarto. En cuanto a los factores de riesgo salieron usualmente de Cortel, la más importante la de Framingham, en donde se han identificado factores modificables y no modificables. Cada uno de estos es independiente, pero pues se puede interponer. Entonces está la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, que es muy importante, el sedentarismo también, el tabaco a nivel endotelial, y hay otras dos que yo puse que no están del todo claras, sin embargo, porque son muy difíciles inicialmente de evaluar, la polución ambiental es muy difícil, pero pues se ha visto asociaciones, y el consumo de sustancias psicoactivas estimulantes, pero principalmente la cocaína, que pues es causante de infarto, pero pues que no lo toman tan en cuenta. Y dentro de los factores no modificables está la edad, el género y la predisposición familiar. Entonces aquí ya vamos hablando que es muy importante en los datos de identificación de mi paciente, obviamente la edad, pero preguntarle en los antecedentes si alguien sufre de enfermedad coronaria. En José, cuanto a la José, infección, faltó ahí en los factores de riesgo el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y el antecedente de enfermedad coronaria. Y Tanto más así, bien ponemos como gracias a todos. ok. el riesgo cardiovascular, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 tienen igual riesgo de un infarto de alguien que ya se infartó. Es un factor de riesgo muy importante para hacer como las intervenciones solo con ese factor de riesgo. Es de los más importantes, incluso más importante que muchos de los que pusiste ahí.
Y la enfermedad renal también aumenta el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria y de la presencia de enfermedad coronaria, y se asocia a un valor de microalbuminuria. Entre más microalbuminuria tengas, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular tienes, que ahí te faltaron esos dos puntos. Listo, listo, gracias. En cuanto a la historia clínica, entonces es importante la identificación, caracterizar muy bien los síntomas, entonces preguntar pues el alicias que todos conocemos y pues en este momento en algo que leí era muy importante preguntar la patología respiratoria, aunque leí que pues usualmente los pacientes con elevación del ST ya se van a considerar como si fueran COVID positivo, pero pues es relevante. En los antecedentes pues, relevantes que tenemos es lo que decía Juan Camilo de la cardiopatía isquémica previa, con qué venía manejado, hace cuánto le dio la cardiopatía isquémica, todos los antecedentes patológicos porque o pueden incidir en el medicamento que yo le vaya a usar, en el riesgo, los factores de riesgos que ya hablamos y preguntar siempre por estudios previos, ya que se ha visto que si pacientes que tienen enfermedad coronaria, otro tipo de patologías, si traen el ecocardiograma o el electro, reducen el tiempo de que se les pueda diagnosticar algo porque la duda ya no es, o sea, ya no va a ser tan sensata. Si tengo una nueva onda ST, pues ya va a ser más clara si tengo un electro previo a si no lo tengo. En cuanto a los síntomas, pues se clasifican en típicos y atípicos. Esto va a estar dado por las características del paciente. Los atípicos son más comunes en personas ancianas, diabéticos y enfermos con enfermedad renal crónica. Los típicos se va a dar más en pacientes pues, jóvenes. El dolor típico es un dolor retroesternal precordial opresivo que se puede irradiar a cuello, mandíbula, brazo izquierdo, derecho. La duración es mayor a 20 minutos. Puede estar desencadenado por el reposo y está asociado a síntomas desautonómicos. Usualmente, cuando es una angina estable, se dé con nitratos y el reposo. Cuando es inestable, no se dé ni a los nitratos ni al reposo. Entonces acá obviamente está nuevamente lo mismo. Acá hay un estudio donde intentaron comparar cuáles tenían más riesgo o de presentar infarto. Entonces, como vemos llamativamente, era más común la irradiación al hombro derecho que al izquierdo. Obviamente, pues esto puede variar según la corte, pero pues me parece importante traerlo. Y nuevamente lo que decía de los atípicos, entre mayores de 65 años, mujeres, diabéticos, enfermedad renal crónica y demencia me había faltado. Y ya básicamente eso. En cuanto al examen físico, obviamente hay que hacer todo el ABCD, mirar que esté estable, bueno, todo esto. Y para esto, ¿qué me va a servir? Los signos vitales, realizar una buena inspección para mirar si tiene distensión yugular, qué grado de distensión yugular, signos de dificultad respiratoria para mirar diagnósticos diferenciales y o adicionalmente puede tener solo signos de dificultad respiratoria por un edema cardiogénico. Mirar signos de falla derecha como el edema en miembros inferiores y pues una buena auscultación cardíaca y pulmonar. De una vez con la presentación del cuadro y mi examen físico, yo puedo clasificar a mi paciente en la siguiente escala, que es la de Philip-Kimball, que esta escala lo que mira es mortalidad. Entonces, con esto nomás, con la presentación del paciente, voy a saber si le va a ir muy bien y le va a ir muy mal a corto tiempo. En cuanto a los factores de riesgo sugestivos o de síndrome coronario agudo, está un dolor prolongado por más de 20 minutos porque ya no va a ser una angina estable sino inestable, que haya tenido obviamente alguna intervención del corazón en los últimos 6 meses, lo que les hablaba del edema, que esté con signos de shock, que haya un nuevo murmullo en los puntos de ERB o los puntos cardíacos, los cambios dinámicos en el electrocardiograma que más adelante los vamos a hablar, las alteraciones en la conducción cardíaca y ahí hablan que más adelante también lo miraremos, que son las escalas de riesgo. Entonces, en las escalas de riesgo hay demasiadas, sin embargo, las más usadas han sido dos, Grace y TIMI. Los puntos de corte más adelante los vemos, sin embargo, lo que miramos acá, entonces, si pueden ver en la imagen es Grace, es que se me cortó esto, perdón, un segundo. Entonces, en Grace miramos, y en Harry y en Timmy, la edad,
¿Qué es importante del HART y por eso empezó a coger gran relevancia? Que ellos consideraban como un punto la opinión clínica. Una cosa que tiene TIMI es que me va a dar más mortalidad, entonces ahí tenemos la severidad del cuadro, entonces el dolor y el uso de aspirina previo. En el GRACE también miramos mortalidad, entonces utilizamos el KILIP. Y otra cosa que tiene el HART es que vamos a utilizar los factores de riesgo, lo que ven abajo. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos escalas, TIMI y GRACE, que van a mirar mortalidad, una a 14 días, otra a un año, y HART, que va a mirar eventos mayores cardiovasculares a 6 semanas. En el servicio de urgencias, ¿qué es lo que se va a preferir según esto? El HART. Sin embargo, para mirar qué es síndrome coronario agudo, sin embargo, ustedes van a ver que uno saca usualmente todas, porque no le resta. Y realmente, si lo miramos desde el punto fino, las cortes fueron diseñadas para cosas diferentes. Entonces el HART me predice eventos mayores y el TIMI y el GRACE me predice mortalidad. En cuanto a ya, bueno, estratifiqué mi paciente por lo que hablábamos, lo primero que vamos a hacer en los 10 minutos es tomar un electro. Entonces, el electro, inicialmente, estas son las cosas que debemos evaluar. Aquí la idea no es profundizar mucho en el electro porque se nos va el tiempo, pero es determinar que esté bien tomado. Entonces, tiene que estar en 10 milímetros por milivoltio. Utilizar la ley de Thioven, que es que D2 tiene que ser igual a D1 más D3. Mirar la frecuencia cardíaca, el ritmo, el eje, la longitud del PR, el QRS, el QT, el ST y el T. ¿Nosotros en qué nos vamos a basar ahorita? En el ST y el T. ¿Esto qué nos va a dar? Las ondas de isquemia, lesión o necrosis. Entonces, si tengo un paciente que llega y está con dolor, mucho dolor, no sé qué, y veo una onda T picuda, puede ser por otra causa o puede ser por infarto. Entonces, ¿yo qué hago? Le tomo un nuevo electro a los 10 a 15 minutos y le doy para algo el dolor, que usualmente son nitratos. Si eso empeora, digamos, ya empieza a haber alteraciones en el ST como depresiones o elevaciones del ST, yo ya empiezo a pensar que este paciente puede estar cursando con un infarto con elevación del ST. Entonces, siempre este es como el orden que hay que tener, como que va a tener la isquemia, o que va a tener como la historia natural, en donde hay isquemia, luego lesión y luego necrosis. Y siempre, cuando no tengo claro si es las primeras ondas de qué son, hacer un nuevo electro a los 10 a 15 minutos. Lo otro que tenemos que evaluar acá es las caras. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de qué arteria está irrigando qué. Entonces esta imagen me pareció que pues es muy, sí, o sea, ahí resume todo, que es mirar en qué cara está el infarto. Entonces, si yo tengo una alteración en el ST o una onda T, obviamente esas ondas T tienen que ser concordantes. Entonces, digamos, puedo mirar la cara inferior con las derivadas D2, D3 y ABF, la cara anterior con B3 y B4, septal con B1, bueno, de ahí lo que están mirando. Siempre en el infarto las caras tienen que ser concordantes porque uno de los diferenciales puede ser una pericarditis. La pericarditis puede darse con el ST no va a ser de la misma morfología y adicionalmente no va a ser con las derivadas concordantes. Entonces también, aparte de saber mirar un ST que más adelante lo vamos a ver, mirar que sea concordante con el territorio pues, que está llevando. Entonces acá hay dos imágenes que nos sirven para eso y es mirar esto es lo mismo, mirar de qué lado está pues el infarto. Entonces vemos las laterales B5, B6, lateral alto ABL y B1, anterior, septal. Bueno, eso es básicamente lo mismo. La puse, es como ven, esa fue la imagen que explicó Eduardo en la charla pasada, pero la traje porque básicamente eso nos da los territorios que son muy importantes. Ya entrando en materia, entonces vamos a hablar inicialmente del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, tener en cuenta que la mortalidad está influenciada por muchas cosas. Ahí las tienen. Entonces, sumado a lo que ya habíamos hablado, la PEVI, entonces todo paciente se tiene que ir con ecocardiograma. También si le hice un cateterismo, tengo que mirar cuántas arterias estuvieron comprometidas y ya, básicamente, eso sería sumándole a lo anterior. Pues la definición es un supradesnivel, que el supradesnivel lo vamos a ver en el punto J, o es
inicialmente, como podemos ver ahí en la imagen, cuando cae la R y empezaría eh, sí, y empezaría la S, ahí podremos ver el punto J. Entonces ahí es donde ha tenido como más relevancia la elevación del ST. Como pueden mirar, cambia entre hombres y mujeres, cambia con la edad, entonces es importante tener en cuenta que se va a hacer mucho más difícil el diagnóstico de una elevación del ST cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo o un bloqueo de rama izquierda. Tener en cuenta que las depresiones del ST en B1 o en B3 con ondas T positivas pueden corresponder a un infarto con elevación en cara posterior. Entonces, eso sería una regla para tomar unas derivadas posteriores. Entonces, acá tenemos las derivadas posteriores, serían B7 a B9 y el valor de corte también sería 1. Y todo paciente con infarto en cara posterior, que es D2, D3 y ABF, puede tener concomitante infarto del ventrículo derecho, entonces sería prudente pedir las derivadas derechas. Como vemos, el infarto es una patología que es preponderantemente de los ventrículos. Eso no quita que yo pueda tener infartos a nivel auricular, pero no serían de esa presentación. Entonces, en la presentación de infartos auriculares habría alteraciones en la onda T como desviación del eje de la onda P, o alteraciones a nivel del ritmo, como un nodo enfermo, bueno, otras cosas, pero si ustedes ven, la guía es muy específica al mirar, sobre todo la repolarización ventricular. En cuanto a los casos difíciles que veíamos, entonces el que traje a colisión como para diferenciar es el bloqueo de rama izquierda. Entonces aquí tenemos los criterios de Sgarbosa, que son mayores cuando son mayor a 3. Entonces básicamente el de abajo no importa y usualmente el primer criterio es elevación concordante del segmento ST mayor a 1 milímetro en cualquier derivada concordante y descenso concordante del ST en S1 en las derivadas B1 y B3, porque recordemos que puede ser posterior. Listo. Acá está lo que les decía del flujograma o del artículo del New England. Entonces, donde podemos mirar en un infarto de cara posterior de donde es el territorio arterial que estoy comprometido. Entonces, si tengo una elevación del ST en D3 y D2 y una depresión en D1 ABL, que sería como mi cara izquierda alta, entonces si tengo eso, es usualmente de la coronaria derecha, ahí está la sensibilidad especificidad. Pero adicionalmente, si tengo una elevación en B1 y ABR porque es derecha, puede ser de la coronaria derecha, proximal. Ahora, si no tengo nada de eso, pero obviamente tengo una sospecha de que hay un infarto en cara inferior, si tengo una elevación en D1 a BLF, B5, B6 o una depresión en B1, B2 o B3, pienso más que es de la circunfleja izquierda. Y lo otro que nos proponen acá es en el infarto de cara anterior determinar pues con mayor sensibilidad mirar si es proximal o distal. Entonces proximal vamos a tener 2, que es una elevación del ST en B1 mayor a 2.5 o un bloqueo de rama derecha con onda Q. Y puede ser también de la proximal anterior si tengo una depresión del ST mayor a 1 milímetro en D2, D3 y ABF. Y sería distal si tengo una depresión mayor a 1 milímetro en el ST en, pues en las derivadas que estoy hablando, B1, B2 o B3, o si tengo una elevación en D2, D3 y ABF. En cuanto al manejo inicial, espero no haberlos enredado mucho, pero pues esa es la idea. En cuanto al manejo inicial, lo primero que se tiene que hacer es dar oxígeno. Hay 2 estudios que han salido, el OVID y el DOX, una vaina así, en donde básicamente lo que dijeron es que por encima de 90 no se puede dar oxígeno y solo está indicado cuando esté por debajo de 90. En cuanto al manejo de dolor, el manejo de dolor inicialmente va a ser con nitratos,
pero de no llegar a darse el dolor o por alguna razón, el otro ideal sería la morfina. Sin embargo, la morfina en algunos estudios se ha visto pues, que ha resultado en peores desenlaces porque reduce la absorción de los inhibidores de P2Y12. Entonces, también como que hay que darla porque ahí dicen que no es humano y no es ético no dar el manejo para el dolor, pero pues hay que tener eso en cuenta. El manejo de la ansiedad también se puede dar. Los beta bloqueadores de entrada están indicados. ¿Por qué? Porque reducen las arritmias y usualmente al momento de ingreso se hace de forma IV y ojo, porque si yo sospecho que es por un vasoespasmo, sea por usualmente el consumo de cocaína, está totalmente contraindicada porque la vasoconstricción está dada solo por alfa, por los receptores alfa, va a bloquear los receptores beta 2 que como lo explicamos en la anterior charla, los receptores beta 2 van a hacer una vasodilatación coronaria, pero si yo no tengo esa vasodilatación porque lo bloqueé, pues va a llevar a una injuria peor. Y lo otro son los nitratos. Los nitratos, pues, se pueden usar sublinguales o IV. Los estudios han demostrado que son mejor IV. Y hay que tener en cuenta, bueno, la dosis usualmente pues se empieza, si no estoy mal, a 0,4 y se da hasta que yo presente los efectos secundarios y no dar en pacientes que estén consumiendo inhibidores de la fosfodiesterasa, porque los dos van a hablar sobre la misma vía, sobre el guanosil monofosfato, que lo que va a ocasionar es una hiperpolarización por aumento de la permeabilidad de los canales de potasio, y si yo sobrecargo eso va a generar una hipotensión refractaria muy difícil de manejar, y pues eso sería un problema. Ya después de tener ese manejo instaurado, lo primero, y recordando lo que vimos, es que tengo un paciente con dolor torácico. Le tomo un electro porque eso está estandarizado en los primeros 10 minutos y leo el electro. En países más desarrollados, como está la guía europea, las ambulancias leen el electro o lo mandan al hospital. Entonces se leyó el electro en los primeros 10 minutos. Si tiene infarto con elevación del ST, la siguiente pregunta que yo me tengo que hacer es ¿en cuánto tengo un laboratorio de cateterismo? Si el laboratorio de cateterismo está a más de 120 minutos, el tratamiento va a ser fibrinolisis en los primeros 10, en los 10 minutos posteriores a que es el diagnóstico. Si estoy en un lugar menor a 120 minutos, pues lo va a intentar llevar al cateterismo teniendo en cuenta que lo ideal sería hacerlo en los primeros 90 minutos. Porque este tiempo, el tiempo realmente se ha discutido mucho. Inicialmente se decía que es que para que uno vea la fibrinolisis tienen que pasar 90 minutos. Me demoré 10 diagnosticando los 100, me demoré otros 10 en iniciar la fibrinolisis, 110. Y esos 10 minutos como que estaban ahí en el aire, pero esa sería como la lógica. Sin embargo, no hay como un estudio así que uno diga, por este estudio se hizo, yo no lo encontré, no lo vi. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que si estoy en un sitio donde ya tengan PCI, entonces o cateterismo, laboratorio de cateterismo, me demoro 10 minutos y en 60 minutos tienen que estar pasándole la guía. Entonces, esos serían básicamente los tiempos. Acá, pues, pues, se muy, muy parecido. Sí, esquemáticamente es como muy parecido. Entonces aquí les pone los tiempos como más exactos. Y antes de que se me pase, hay que tener en cuenta que todas las terapias de reperfusión se tienen que llevar a cabo antes de las 12 horas de inicio de los síntomas. Entonces, una cosa es que yo tengo que hacer la terapia de fibrinolisis en estos tiempos, cuando ya diagnostiqué, otra cosa hasta cuándo la puedo llevar, cuando iniciaron los síntomas. Entonces, los síntomas para las dos son 12 horas. Y ya los tiempos dependen ya después del diagnóstico. La PCI, como ven acá la última dice de 2 a 24 horas. Si el paciente, eso más, pues si quieres más adelante, doy una vez. Si el paciente está estable y ya pasaron más de las 12 horas, yo no le hago PCI. Si mi paciente está inestable y pasaron las 12 horas, yo lo que puedo hacerle es una PCI de rescate, que sería diferente a la PCI primaria, porque serían los dos. Y si yo veo que mi paciente tiene muchos factores de riesgo, yo podría hacerle un cateterismo pensando en que le voy a hacer alguna angioplastia.
En cuanto al tratamiento de reperfusión, entonces el de elección es el cateterismo. Siempre se hace el cateterismo en infarto con elevación del ST o puedo no tener infarto con elevación del ST, pero si mi paciente está inestable y con shock y yo miré que podía ser por una trombosis coronaria, ahí va el cateterismo. Un dolor refractario a manejo, ahí sería el cateterismo, porque sería que hay algo en la anatomía que no me deja bien la elevación del ST, pero hay sufrimiento del miocardio. Las arritmias potencialmente mortales o paro cardíaco, obviamente mi paciente está mal, toca hacerle el cateterismo. La insuficiencia cardíaca aguda es porque ya el miocardio está muy comprometido, toca hacerle cateterismo, y lo que hablamos de los cambios dinámicos en el ST onda T, porque esos cambios pueden llegar a pues, la oclusión total y el sufrimiento del miocardio. En cuanto al tratamiento, entonces, farmacológico, periprocedimiento, entonces tenemos la aspirina con una dosis de carga de 300 a 150 y continuará 75 a 150. Y hubo un estudio, que no me acuerdo si es el OASIS 7, que fue el que le pudo bajar la dosis a la aspirina. Y lo otro que tenemos que adicionarle es los inhibidores de P2Y12. Entonces aquí tenemos el prasugrel, el ticagrelor y el clopidogrel. Hay otro que no lo metí porque pues no creo que llegue, que sí ve que es el cangrelor, si no estoy mal. Y hay que tener en cuenta de estos que el más afín es el ticagrelor, luego al prasugrel y luego el clopidogrel. Los tres actúan de la misma manera, que es inhibiendo el P2Y12, que va a ser por la adenosina fosfato, que no se haya no se unan las plaquetas, y pues cada uno, entre más afín, pues menos se van a unir y por eso serían más efectivos. Y la aspirina es útil porque inactiva de forma irreversible la COX-2 por la vía del ácido araquidónico que se forma después de pues, todo el daño a nivel endotelial. Y es importante porque la COX-1 perdón, va a llevar a que se active el tromboxano A2, que es uno de los más potentes, tanto pues, factores para que se agreguen las plaquetas como vasoconstrictores. Dentro de la anticoagulación, lo más usado es la heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque o sobre todo cuando se halla cateterismo, porque los hemodinamistas dicen que les ayuda a ver mejor el vaso o algo así. Realmente no tiene mucho ese pedazo, pero por eso es que la prefieren. Aunque la guía dice que es mejor la heparina de bajo peso molecular. La bilirubina, que es un inhibidor de glicoproteína, B2G3 si no estoy mal, está asociada junto a la heparina no fraccionada para reducir la dosis. Tener en cuenta que en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST está contraindicado el fondaparinux, sobre todo si yo voy a llevar a PCI. Si yo voy a hacer una trombolisis, podría estar indicado, sin embargo, tengo que tener ya claro que no es compatible que yo tenga fondaparinux con algún tipo de intervención mínimamente invasiva. Y ya en cuanto a la PCI, pues no se recomienda la PCI de rutina. En cuanto a la reducción del tamaño del infarto y la obstrucción microvascular, que era algo que hablaban, eso explica varias cosas. Entonces, cuando yo tengo un infarto y hago el cateterismo, puedo tener apertura de la arteria. Sin embargo, eso va a llevar a dos cosas. Uno, se ha visto que aumenta el perímetro del infarto. Eso porque dicen que al aumentar la arteria aumentan los radicales libres, aumenta el potasio, entonces empieza a generar una citotoxicidad en células que pensábamos que eran viables por este tipo de cosas. Y adicionalmente, lo otro que se ha visto es cuando no logro hacer un cateterismo de forma adecuada, que estaría dada por una clasificación, que es la clasificación de flujo coronario de TIMI o el grado de flush, pues eso me va a llevar a otras complicaciones que pueden ser mayor infarto. Entonces, dentro de los criterios que yo tengo para mirar si el cateterismo fue llevado de forma adecuada hasta la reducción del ST en 60-90 minutos, que sea mayor al 70%, si es menor es que no fue tan bueno.
y cuando no es muy claro qué grado de infarto tengo, qué tanto compromiso tuve, puedo utilizar imágenes con la resonancia magnética con gadolínio, que es como lo que más se usa, pues lo mejor, no sé si se usa, pero es lo mejor para determinar las áreas de isquemia. Entonces, básicamente es mirar cuándo con PCI pude resolver el infarto. Entonces, el ST es muy importante. Obviamente hay unos grados que se miran con el flujo coronario, que son esos dos, que no va a profundizar obviamente en eso. Y cuando hay duda, pues está la imagen con resonancia magnética. Y que yo destape la arteria no equivale a que yo mejore todo, porque aunque sean pocos casos, puede haber una alteración a nivel microvascular que perpetúe como esa alteración en la motilidad cardíaca. Dentro al tratamiento con trombolisis, entonces tener en cuenta que entonces, previene 30 muertes prematuras en 1000 pacientes. Ya tengo que tratar 1000 pacientes casi para prevenir 30. Entonces, pues no es mucho, pero pues algo sirve. Mejora cuando el tiempo es temprano. Su eficacia es mayor cuando se instaura, pues apenas comienzan los síntomas. Y idealmente todo paciente que se lleva a fibrinolisis tendría que ser llevado a PCI. Se sugiere que usar los fibrinolíticos específicos, la streptokinasa, que es del derivado del estreptococo, no sé, o sea, como que ha perdido mucho auge uno porque lleva alergias y a mayores tasas de sangrado, entonces no debería usarse. Entonces, ahí está en orden lo que se debería usar, la retaplasia. ¿Por qué? Porque digo que se debería usar, aquí de pronto no la tenemos, pero no se ajusta con el peso. Entonces eso en urgencias, eso es un plus, porque no tocaría pesar al paciente y eso usualmente es a ojo. Lo otro sería la tenecteplasia, que pues esa sí tiene ajuste, pero es más fácil porque se tendría que ajustar casi que en una dosis. O bueno, sí. Y la otra es la teplasia, que es la que casi que tenemos acá, que ahí está la forma de administración. Después de administrar los fibrinolíticos, lo que tengo que mirar es también si eso sirvió. Pues aquí el descenso del ST tiene que ser del 50%. El dolor es un marcador muy importante de que el infarto va bien o va mal. Y las arritmias de reperfusión. Eso se da porque, como yo les explicaba, cuando se reperfunde va a haber una muerte miocárdica rápida y adicionalmente, como que el ventrículo está diciendo, bueno, estoy como vivo, empieza a mandar señales eléctricas y pueden generar que vaya más rápido el ventrículo que la aurícula, lo que daría un ritmo ventricular. También puede tener FB, perdón, o TB, y estas tienen que ser transitorias. Si se perpetúan, pues ya me asusto y pues tendría que hacer el manejo conforme pues se maneja cada uno. Dentro de las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, solo decir acá que hay que tenerlas en cuenta, que hay unas relativas, unas absolutas, y hay que hacer en las relativas como el balance de que se beneficia a mi paciente. En cuanto a la monitorización, cuánto tiene que estar mi paciente monitorizado y en UCI, va a depender de varias cosas. Entonces, inicialmente, si el paciente, los vasos estaban súper bien, o sea, no había mucho compromiso. Si la repercusión fue perfecta, si mi paciente no quedó con alteración en la FEBI, si durante el proceso no tuvo arritmias y siempre estuvo estable hemodinámicamente, se podría considerar salida siendo un poquito agresiva en las primeras 24 horas. Si llega a tener alguna de estas cosas, la monitorización tiene que ser más prolongada porque se ha visto que pueden llegar a morir pues, más temprano. Dentro de ya los casos muy puntuales, entonces digamos, si tengo un paciente con FA de base, lo que tengo que hacer es en la medida de posible evitar la fibrinolisis. Y lo que puedo hacer en ganar tiempo, digamos, aquí las 2 horas pueden ser un poco más flexibles, es, digamos, el paciente se administró su anticoagulante que venía haciendo, se puede administrar una segunda dosis de anticoagulante IV y se da lo mismo, el ACI y el clopidogrel. En FA siempre se da clopidogrel como inhibidor de 2Y2, P2Y2. Aquí no sirve ticagrelor, aquí no sirve ninguno de esos porque pues no tiene estudios y hay uno que creo que se vio con mayor sangrado. En cuanto al tratamiento, entonces antes se daba con inhibidores de vitamina K,
Sin embargo, eso cambió con el Pioneer, que fue el 2015, si no estoy mal, y empezó a usar dosis bajas de rivaroxaban. Demostró por lo menos que era igual a la vitamina K con muchos estudios de esos, entonces se prefiere rivaroxaban. Después vino el Augustus y el Dual, sí, creo que el Dual, con Dabigatran, y el Augustus creo que fue con el Apixaban, bueno, no estoy muy seguro. Y esos mostraron que por lo menos eran iguales de eficaces con vitamina K. Entonces, por ahora, se puede preferir rivaroxaban con vitamina K. ¿Qué ha pasado? Lo que han querido también es quitar la aspirina. Sin embargo, en los primeros 30 días, la aspirina ha sido muy difícil de desbancar, sobre todo cuando se hace PCI. Entonces, van a haber estudios que ustedes miran donde se toma nuevos anticoagulantes solo con inhibidor de P2Y12, que usualmente va a ser clopidogrel, y frente a aspirina, pero siempre se empieza a trombosar el stent más en los que no tienen aspirina. Ahí como dato. Y la evaluación del riesgo ya después para salir y estratificarlo, entonces siempre a esos pacientes, antes de salir hay que tomarles LDL, triglicéridos, el ecocardiograma que hablábamos, la glucosa para mirar que no sufra de diabetes y la función renal. En la escala aquí, bueno, miramos otra vez el TIMI, mortalidad 14 días, Grace a 6 meses. El tratamiento a largo plazo estaría dado pues por esto, cambios en el estilo de vida, rehabilitación, la aspirina, la doble antiagregación, que dependiendo del el riesgo de sangrado, que más adelante lo vamos a ver sin elevación del ST, aunque sirve para los dos, y el beta bloqueador. El beta bloqueador también ha sido de diferentes estudios y esas son las dosis. Usualmente el beta bloqueador se da cuando tengo una FEBI reducida y pues el paciente tolera el beta bloqueador. Los IECA y los SARRADOS también están dados como, esto es como muy parecido al manejo de falla cardíaca con FEBI reducida. Entonces tenemos el IECA, tenemos que tener el beta bloqueador y tenemos que tener, también se ha visto que se puede usar la aspironolactona o pues los de mineralocorticoides, de mineralocorticoides. Pues también tienen que seguir como esa secuencia. Y pues los hipolipemiantes, que son las estatinas a altas dosis, que el objetivo es reducir el LDL por lo menos a un 50%, o pues dependiendo de cómo esté. Y pues sea hasta la dosis máxima tolerada, que es hasta 80 miligramos. Dentro de las complicaciones que puede tener un infarto es disfunción del ventrículo, pericarditis, shock cardiogénico, alteración valvular o ruptura del ventrículo. Esto no lo voy a profundizar en eso. De pronto la pericarditis que tiene un síndrome chévere que es el síndrome de Dressler y ya es pues los signos de la pericarditis que pueden llegar a confundir, pero pues el electro es muy claro. En cuanto al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, entonces aquí no va a tener cambios en el ST, o si son cambios, van a ser cambios inespecíficos que los comprobé con el electroseriado, si no progresaron, pero pues hay alteración en las troponinas. Entonces, para que haya una alteración o sea, un infarto sin elevación del ST, tiene que haber un delta de troponina. Yo puedo tener troponinas positivas por diferentes enfermedades, lo que decíamos, o por una cardiopatía crónica. Sin embargo, el delta es lo que más importa y la clínica. Entonces, esto es igual, lo mismo, determino el riesgo. Entonces, aquí tengo los puntos de corte, el hard score es mayor a 4, el Grace 130, muy alto mayor a 200, y el TIMI con cada puntico que da aumentando la probabilidad, si no estoy mal, de 5, o no, de 3 en 3, si no estoy mal, hasta llegar a 23, la más alta. Entonces tengo un paciente con dolor torácico. Entonces lo que tengo que mirar, lo que decíamos, es las troponinas, ¿cierto? Entonces tengo las troponinas positivas, empecemos por las positivas, el ladito rojo. No cambiaron, hay que buscar otra cosa porque no cambiaron, entonces se sale de lo que pensamos. Tengo las troponinas positivas, cambiaron, ese paciente, las troponinas, solo por ser troponinas, o sea, solo por una elevación de troponinas, aumentan el riesgo de mortalidad del paciente. Entre más alta, más aumenta. Eso hay como una tabla que define eso. Pero entonces esos pacientes solo por eso ya son de alto riesgo de que se mueran y pues que tengan complicaciones cardiovasculares graves. Lo otro que miro es mi troponina salió negativa.
y lleva más de 6 horas, vean la importancia que tiene el dolor, y no tiene dolor, entonces toca excluirlo, porque el dolor es también muy importante. Ahora, el paciente tiene con dolor menos de 6 horas, pues ahí sí toca mirarle el delta de troponinas. Esto es para mirar, pues, como la clasificación que se hace a mi paciente entre angina inestable e infarto, las escalas de riesgo y cómo esas escalas de riesgo me van a determinar cuánto tengo que vigilar a mi paciente. Y adicionalmente las escalas de riesgo tengo que mirar lo que habíamos hablado antes, entonces que tenga falla cardíaca con PVI reducida, que haya una reperfusión fallida, que sean múltiples los vasos, no vale la pena, claro. Lo otro que tengo que mirar cuando hospitalizo un paciente es el riesgo de sangrado entre el hospital. Entonces, hay riesgo de sangrado fuera del hospital y dentro del hospital. Estas son todas las escalas que me encontré. Vamos a profundizar solo en Crusade, que es la más, como la más nombrada. Sin embargo, pues vean que hay demasiadas. Entonces, Crusade toma todos estos parámetros y, como pueden ver, va dando los puntajes. Entonces, alto, moderado y alto. Bueno, ahí están los riesgos. ¿Qué es importante en todas las escalas de sangrado? Que si mi paciente tiene que recibir algo, lo va a recibir. Sin embargo, yo tengo que atenuar esos factores. Entonces, tengo que mirar cómo los factores modificables, entonces, si tiene una tensión muy alta, bajársela. Si tiene una frecuencia cardíaca por las nubes, pues regularla. Pues no le puedo cambiar de sexo, entonces pues eso no. Pero, o sea, sí, como tener la lógica de que si está con una diabetes descompensadísima, pues compensársela. Igual va a recibir el tratamiento, pero esto me habla de que pues es lo que tengo que hacer. Algo importante es que y por eso usarla no ha caído como, bueno, puede que lo use, puede que no, y es que en los pacientes que reciben tratamiento anticoagulante oral, el valor predictivo de esta clasificación no está establecido. Entonces, si ya mi paciente viene tomando alguna cosa que le cambie el INR o que cambie el factor 10A o que le cambie algo en su cascada de coagulación, esto ya no sirve. El tratamiento acá, bueno, no va a profundizar, es muy parecido en la que, en la antiagregación dual. De pronto acá hacer hincapié en el prasugrel, que aunque es de los mejores, está contraindicado en IT, no se aconseja cuando no se conoce la anatomía, y los pacientes mayores de 75, menores de peso de 65 no se benefician, y puede que esté más asociado a trombosis del stent cuando la adherencia no es adecuada. Aquí está el propiocarberol, que es el mejor. Esa dosis se cambió con un estudio porque antes era como de 45 horas de 90 cada 2 días. Y pues es como el que mejor perfil de seguridad tiene y como el más confiable. Tener en cuenta siempre estos pacientes, casi que deberíamos tomarles troponinas y función renal, porque la función renal puede hacer que tengan más riesgo de sangrado. Entonces, siempre a estos pacientes la función renal es muy importante. Ahí está como para que la revisen, cuáles se ajustan, cuáles no, en la farmacocinética y la farmacodinámica. En cuanto al tratamiento de anticoagulación, aquí cambia un poco. Entonces, ¿se acuerdan que en el anterior decíamos con elevación que con Daparinux no tanto? Acá es como la recomendación 1A. Obviamente tienen que tener en cuenta, no va a ser llevado a cateterismo temprano, sino volvemos al otro algoritmo. Y de segunda línea iría la noxaparina o la heparina no fraccionada. Sí, estas son las dosis. Eh, Importante tener en cuenta que en pacientes con tasa de filtración disminuida, la heparina no fraccionada coge una relevancia muy importante. Y este sería el algoritmo que proponen después también en EPA. Entonces, para el manejo crónico. El anticoagulante usualmente se va a dar, si hago PCI, hasta el momento de la PCI. Si uso Fondaparinux porque hice fibrinolisis y no lo va a estratificar, se puede llevar hasta 6 días, 7 días, no más. Cuando yo anticoagulo, como en acá, por mucho tiempo a mi paciente es por otra causa. La causa que vemos acá es por EPA, pero puede ser por otra causa. Entonces, acá igual, miro el riesgo trombótico, que sería, o tromboembólico, que sería con el Charles-Bax, y
miro también pues el HASBLED, que sería el riesgo de sangrado fuera del hospital. Entonces, si el riesgo de mi sangrado, corto la terapia y si no, pues la mantengo igual, básicamente sería eso. Y en enfermedad valvular también hay unas indicaciones ahí de cirugía. Entonces, para cirugía lo que recomiendan es quitar el clopidogrel 5 días antes y pues el prasugrel y el ticagrelor unos días prudentes antes y el ASA dejarlo hasta 24 horas y si no hay riesgo de sangrado, empezarlo a las 6 a 24 horas después. Entonces, en estos pacientes que no se van inicialmente para cateterismo, tengo que evaluar el riesgo. Entonces, si el riesgo es muy alto, se van para cateterismo de una para identificar qué es la lesión que los está llevando, qué se puede hacer, si es, bueno, alto también y si es intermedio no. Usualmente aquí en Colombia, uno diría, pues cítelos y que vuelvan en 72 horas si les hacemos el cateterismo, pero el intermedio para arriba, casi que todos se van para cateterismo. Y si ustedes miran el intermedio, el alto, perdón, es solo alteración en las troponinas. Entonces el mensaje es que casi que todo infarto sin elevación del ST se va a llevar una estratificada con invasiva. Y lo último que quería hablarles es el síndrome de Takotsubo, que puede asemejar la sospecha del síndrome coronario, que pues en la historia clínica uno va a ver que es por un estrés emocional o físico, y pues el 90% están mujeres. Algo que se me olvidó decirles también en los antecedentes es preguntarle a esos pacientes o a las mujeres si se les han quitado los ovarios. Se ha visto que los estrógenos son un factor cardiovascular protector. Entonces también esa pregunta es muy válida. Y bueno, ya volviendo a lo del Takotsubo, se producen complicaciones cardiovasculares en el 50% de los pacientes, el 44% elevación del ST, pero aquí está la clave, una de las claves. Primero, la distribución es heterogénea. Entonces no es circunscrito a una arteria, como que uno diga a un territorio. Va a haber aumento del QT corregido. Y usualmente el diagnóstico se va a hacer por angiografía. Entonces, estos pacientes usualmente van a llevar porque o alteran las troponinas o no algo en el electro, los llevan allá y se va a ver que no tienen ninguna alteración. Entonces pueden llegar a tener alteraciones en la contractilidad del miocardio, pero pues puede que resuelva o puede que ya te quería investigarlo y mirar si quedó con una falla cardíaca. Entonces estas serían las conclusiones. Entonces en todo paciente que se presenta a urgencias hay que descartar síndrome coronario agudo. Hay muchas causas fatales que tienen cada una de sus distinciones: el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco, el TEP, el ¿qué? Se me olvidó. Bueno, eh, el neumotórax, pero pues todas tienen como sus diferencias y hay que saberlas en urgencias diferencial. Lo del electro que tiene que ser en los 10 minutos. Acuérdense que el retraso se ha visto que puede alterar pues, la mortalidad. Siempre pues la PCI será lo primero. Empecé a iniciar siempre heparina no fraccionada, aunque hay un estudio que es el ALOT, si no estoy mal, que muestra que la heparina de bajo peso molecular es mejor a la heparina no fraccionada. Pero si se va a llevar a un procedimiento de hemodinamia, a ellos no les convence mucho eso. Pero en sí sería mejor la heparina de bajo peso molecular. Considerar siempre el fondaparinux cuando vaya a hacer fibrinolisis, lo de las 12 horas y lo último, pues ya eso es como el resumen, lo último que quería decir es que todo paciente con elevación del ST ahorita se va a considerar COVID positivo, o en estas urgencias usualmente se van a considerar COVID positivo. Y hay una cohorte que se hizo en Italia en donde los pacientes estaban dejando de ir por miedo a contagiarse. Entonces, realmente la invitación es como si a ustedes les llegan a preguntar si tienen dolor típico, que vaya a urgencias, porque la mortalidad en el hospital de síndrome coronario, o sea, radica entre el 5 a 10% si se trata, si no la mortalidad puede estar hasta el 25%. Entonces, a veces los medios pues nos han llenado como información de que no vaya a urgencias, pero pues este sería un caso donde ameritaría ir a urgencias. Y ya, gracias. Bueno, José, muchas gracias. Creo que fue una charla muy completa. Creo que tuvo como se abordó el tema desde diferentes perspectivas.
De pronto yo quisiera como de pronto agregar algunas cositas, sobre todo con el abordaje inicial en el servicio de urgencias que de pronto pues nos puede ser útil para todos, como en un compartir de otros conocimientos. Y es que digamos, pues usted menciona el HART, el TIMI y el GRACE, y pues sí, son las escalas que a nivel hospitalario son las que más frecuentemente se usan, por lo que todo lo que usted mencionó, los estudios y todo esto que incluye. Pero pues quería incluir de pronto también que todos tengamos muy en cuenta el Marburg, porque el Marburg como escala es la escala que uno puede hacer en un primer nivel de atención, sobre todo pues para los que quieran hacer rural, y en la que como tal por la historia clínica y los factores de riesgo, la edad del paciente y dependiendo de su género, pues uno podría llegar a decir que un dolor puede llegar a ser sugestivo como tal de un evento coronario agudo a otro que no, sin la necesidad de tener paraclínicos. Eso como un enfoque inicial. Asociado, pues, entre otras cosas, pues, recordar que, pues, a nivel de dolor torácico, este es un diagnóstico diferencial un tanto complicado que da miedo decir que no tiene un paciente. Uno, pues, realmente ante un dolor torácico siempre tiene que plantearse esta posibilidad, dado, pues, la mortalidad que implica. Entonces, pues, escalas como el EDAX o escalas como Vancouver, si, pues, más adelante, si quieren, las subimos en las redes sociales también del IMIC, para que la revisen. Son escalas que a uno le ayudan a estratificar al paciente y permiten saber realmente según los paraclínicos y el cuadro clínico del paciente qué tan probable es que tenga este evento coronario y pues qué tan seguro es, por así decirlo, darle una alta temprana de urgencias, que es algo que tienen que tener en cuenta. Respecto respecto a las troponinas, pues aclarar, no sé, recordar que hay causas que las pueden elevar que no necesariamente tienen que ver a nivel coronario, que toca tener en cuenta, la falla renal, la falla cardíaca, en algunos casos otras enfermedades como la miocarditis, la pericarditis, las enfermedades infiltrativas. Obviamente cada una de estas se dan en su contexto. No obstante, pues es bueno tenerlas en cuenta, pues porque en algunos casos algunas de estas etiologías pueden hacer como un mímic de un evento coronario. Y creo que, bueno, sí, respecto a lo del infarto posterior, sí es cierto, básicamente el diagnóstico se puede hacer de una manera como tal, con las derivaciones B7, B8, B9, pero pues quería aclarar que muchas veces se puede hacer la sospecha encontrando una depresión aislada del ST en las derivaciones de B1 o B3. Y esto es por una imagen especular de este supradesnivel del ST, pero que se está dando en la cara inferior. Entonces esto sería como una aproximación y es como lo primero que uno podría tener en cuenta ante esa sospecha. Es importante que este infarto particularmente tiene las características de que cuando algunas veces da, puede activar una respuesta autonómica. Esto se conoce como fenómeno de Bessel-Jarisch, si no estoy mal, y lo que puede generar es que el paciente se hipotense o entre en bradicardia de una manera mucho más rápida que en otro tipo de infartos. Y no, pues de nuevo darte las gracias, quería como hacer esas acotaciones. En serio que muy buena charla. Gracias. Eh, Motica, dígase algo. Bueno, José, no sé cuánto tiempo tengamos para hablar. ¿Qué, 10 Uy, minutos? ¿cómo así? No, lo que quiera. No, mire, no, muy bien, te felicito, José. Es un tema muy largo y muy complejo de abordar, pero lo hiciste muy bien. Es de las enfermedades más importantes que todo médico debe saber. Mm. Una cosa puntual de la Score Heart es que, digamos que en los estudios de validación se vio que cuando tenías menos de 3 puntos, tú podías, con una probabilidad más del 99%, darle salida a tu paciente con digamos que de forma tranquila. Entonces, eso es muy, muy importante, como decía Juanes, para darle salida al paciente con dolor torácico. Cuando es más de 3, el rendimiento no es tan bueno. La sensibilidad es solo el 58%. ¿Cómo tú llegas a una sensibilidad del 100% tomándole una troponina seriada? Entonces, un score HERT mayor a 3 y una troponina seriada, sensibilidad del 100%. ¿Listo? Antes, cuando yo era estudiante, se hablaba de las probabilidades del dolor torácico. De pronto ustedes, no sé, las van a escuchar o las han visto. Es probabilidad intermedia, baja y alta de enfermedad coronaria. Esa es una escala de Bramwell que es del 2007, es vieja. Ahorita se ha cambiado por todas estas cosas que les dijo José de las escalas, que son, digamos que, más útiles y tienen mejor rendimiento de diagnóstico. Te saltaste muy rápido el rollout de la troponina. Digamos que la razón por la cual
primero tienen que saber qué troponina tienen. En la cardioinfantil tenemos troponina de alta sensibilidad, que detecta a las 3 primeras horas cambios de la troponina. Pero si ustedes están en un segundo nivel, que la troponina no es de alta sensibilidad, tienen que tener en cuenta que tienen que esperar las 6 horas que dice el algoritmo. Esa es la razón por la cual si el dolor lleva menos de 6 horas y la inicial es negativa y el dolor torácico es típico, tienen que hacerle un segundo tiempo, esperar más de 6 horas, hacerle la segunda troponina. De los antiagregantes, entonces te quería, digamos que tú pones un nuevo antiagregante según el riesgo que tengas del paciente. Entonces tú para eso usas las escalas Gradstein y todas las escalas que dijiste. Entonces si el riesgo es alto o intermedio, uno va a preferir siempre prasugrel, ticagrelor. Si el riesgo es bajo, usa clopidogrel. Lo que pasa es que en la calidad infantil tenemos disponibilidad de todos, pero en el resto de Colombia no es así. Vas a tener solo clopidogrel. Los otros antiagregantes es más difícil de conseguir, pero en las guías están que es el riesgo intermedio y alto. Como decía José, no usar en mayores de 75 años. La mayor evidencia es en los pacientes diabéticos y el prasugrel solo usarlo si va para cateterismo, no usarlo si va para trombolisis, ¿ok? Ah, sí. Cuando van a cambiar entre antiagregantes, por ejemplo, tenía clopidogrel, pero es de alto riesgo, es diabético, y lo va a cambiar a ticagrelor o a prasugrel, tienen que darle un bolo. ¿A qué me refiero? Entonces, le dieron el bolo del clopidogrel del inicio y continuó 75 al día. Al día tercero le van a poner prasugrel, tienen que darle el bolo del prasugrel y ahí sí continuarle la dosis que es. ¿Ok? Bueno, lo del clopidogrel. Entonces, el clopidogrel, ustedes es el único que tiene estudios para usar con otros antiagregantes y anticoagulantes. Por eso ustedes nunca van a ver que uno use ticagrelor, aspirina y rivaroxaban o warfarina, porque no tiene estudios, como dijo José. Tú dijiste que la espironolactona se usaba en infarto, pero eso no es del todo cierto. La espironolactona solo se usa en falla cardíaca si la falla es menor al 35%. En infarto como tal, que no tenga falla cardíaca no tiene indicación. Ah, exacto. Sí, no. Es que sí, o sea, si no, por eso era ¿Aló? parecido a la falla cardíaca, que era el IECA, el betabloqueador, y si no, la espironolactona. ¿Sí? Pero es que no quiero que los doctores se lleven la idea de que el infarto será espironolactona, porque no es así, es solo a la falla cardíaca. Ah, no, sí, tienes razón, sí, sí, sí. Y ya, creo que eso es lo que tenía que agregarte, José. No, gracias, Motica. Bueno, espero que es un tema muy largo, estudienlo por su cuenta, porque Sí, solo estás con en... la olvida. Sí, claro. Muchas veces hay que mirar qué es lo importante para uno y qué es lo que tiene toda la evidencia. En el nivel en el que ustedes están, que están aprendiendo hasta ahora, idealmente es identificar un buen dolor torácico, a quién debe salir, a quién no. Pues los estudios van a venir con el tiempo. No se estresen si no se saben todos los estudios del HR, porque eso va a venir con el tiempo. Lo más importante inicialmente es la clínica, a quién voy a dejar, a quién voy a sacar, y pues así. Y había una pregunta que hicieron, es que si se modificaba el tratamiento con la escala Crusade. Entonces, digamos que lo que más importa en No, las enfermedades cardiovasculares es las trombosis. Es lo que te da, cambia la conducta. Lo de las escalas de sangrado, esto es como en infarto, en FA, no te cambian tanto la conducta de cambiar de antiagregantes, sino tú miras a quién le por vas a eso, hacer mayor control, vigilar más, o por ejemplo vas a decir, bueno, no le va a dar 6 meses de triple anticoagulación, sino le va a dar un mes. Eso es otro contexto completamente diferente. digamos, lo que yo vi es que en FA se estaban dando dosis bajas de rivaroxaban. O sea, que sí se ajustaban. Si usted veía que tenía un riesgo bajo de sangrado y un riesgo tromboembólico alto. Exacto, entonces mira, entonces tú lo que ves eso es otro contexto. FA e infarto es otro contexto completamente diferente. Entonces tú tienes FA e infarto, entonces tú tienes que evaluar el riesgo de sangrado así, el riesgo de trombosis y cuánto tiempo le vas a dar triple terapia.
todos los estén, sí o sí, mínimo, tienen que tener, digamos que por mayor el riesgo de sangrado, 12 meses de antiagregación con algún clopidogrel, ticagrelol, con alguno de esos. Ahora, entonces tú ¿qué le quitas? Entonces, si es de muy alto riesgo de sangrado, muy alto riesgo de sangrado, entonces le das solo un mes de triple terapia y después vas a anticoagulación y antiagregante sin la aspirina. ¿Ok? Y después de 12 meses te quedas solo con anticoagulación. Si el riesgo de sangrado no es tan alto y el de trombosis es alto, entonces le das 6 meses de triple terapia y después le quitas la aspirina, quedas con la doble agregación anticoagulación y después del tiempo de los 12 meses le dejas con anticoagulación. Entonces ahí tiene muchas aristas porque también hay que evaluar si es candidato a terapia antiplaquetaria extendida, más de 12 meses, pero que ese es otro tema que por el tiempo pues no lo vamos a abordar. Okay. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Doctor, qué pena interrumpirlo, pues yo realicé la pregunta, pues me acaba de responder. Digamos que yo la preguntaba especialmente en el contexto. No te estoy escuchando, no te escucho nada. Si quieres, mejor dejar la pregunta escrita, porque si... Sí, porque nosotros nos escuchamos, pero no se le escuchó bien. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, te escucho. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, Se escucha. Sí. Ah, ok, qué pena. ¿No se escuchó nada? No, nada. Listo, entonces voy a volver a decirla. Pues yo fiscalizo. Entonces, pues yo realmente quería enfocarme principalmente en el contexto de un paciente que se prefiere antiplaquetaria, precisamente por los estudios que lo avalan hoy día, a comenzar con ticagrelol, pero suponiendo que ese tipo de paciente, por ejemplo, tuviera un riesgo hemorrágico muy alto y tuviera un riesgo trombótico bajo, quizás esa sería una considerante para no iniciar el ticagrelol y preferir el clopidogrel, sabiendo que el ticagrelol a riesgos de desenlace hemorrágico. Sí, mira, por eso es que te decía que lo más importante para escoger el antiagregante es el riesgo de infarto que te dé las escalas que tú estás evaluando, que básicamente es el TIMI y el GRACE. Entonces, riesgo bajo, clopidogrel, ¿sí? ¿Por qué lo ponen así? Por costo-efectividad, por todo. Entonces, ese es el contexto que tú estás preguntando. Ahora, el contexto difícil, en mi opinión, es que tengas un riesgo alto de infarto con un riesgo muy alto de sangrado. Entonces, ahí tienes que evaluar riesgo-beneficio, ¿qué vas a hacer? No hay una respuesta única, en mi opinión, a esa pregunta. ¿Yo qué haría? Riesgo-beneficio en este contexto, sí le daría clopidogrel. Porque el riesgo es muy alto. Si supera, o sea, Listo, doctor. Tiene una balanza. ¿Y si pusieron stent? No, es que el stent sí o sí siempre tiene que tener antiagregante, por definición. Por favor, nunca se les olvide que siempre tienen que tener. Si por alguna razón no le pusieron stent, le pusieron, no sé, le hicieron una dilatación con balón u otra cosa, la indicación del antiagregante es diferente y no va a estar tan fuerte. O sea, podrían no darlo si no tiene stent. Y le pusieron, no sé, eso eventualmente no se hace, que solo le abran el vaso y no le pongan stent. Casi siempre le ponen stent desde hace muchos años. Pero puede llegar a pasar. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno. Doctor, pues me mandaron una pregunta y es, pues, respecto al delta de troponinas. Sobre todo, pues, siempre la definición habla de un delta de troponinas, pero ¿cómo se explicaría que el delta fuese negativo y se considerara como una patología, pues como un infarto? O sea, mira, el delta implica un cambio de la troponina tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué? Porque tú ves el comportamiento cinético de la troponina, es una curva como una campana de Gauss. Entonces tú lo puedes coger subiendo en el momento más alto y cuando ya va bajando, entonces puede que, no sé, inicialmente tengas 10 y el control tengas 5, un ejemplo,
es un infarto, porque es un delta, es un cambio, tanto para arriba como para abajo. Gracias, doctor. No sé, a mí solamente... Doctor, yo aprovecho y le hago una pregunta, qué pena. Ah, ok, Ana. ¿Te interrumpí? No, dale, dale. Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer voy a aprovechar y voy a hacer la última pregunta que quería pues compartir. Digamos que pues con que dependiendo del hospital pues puede haber algún uso de troponina I o de troponina T y pues son No, de no te alta escucho. sensibilidad. Pues yo Me quisiera estás saber preguntando, aló, si en lo que una sea más prefiere. No se ¿me estás escucha otra preguntando vez? por las dos troponinas? ¿Me estás preguntando la diferencia entre Sí, una y sí, otra? sí. No, Mira, no tanto la diferencia, sino cuál prefiero. ok, siempre vas a preferir la alta sensibilidad, porque es más sensible, básicamente. Lo que pasa es No, que, pero no de alta sensibilidad y baja sensibilidad, sino dentro de entre la troponina T y la troponina I. ok, digamos que los dos marcadores, digamos, el más específico es la troponina T. Casi, o sea, no, es la T, exacto, ya. Listo. Listo. ¿No es no es la inhibitoria? ¿Cómo? ¿No es la inhibitoria? Lo que pasa es que no es tan así que tengas en un hospital ahí la T, ¿no? Tú tienes No, troponina y ya. Sí, o sea, tú no tienes, ¿cómo te digo yo? La troponina T es la que está en los algoritmos, en las definiciones, entonces es la que tú debes usar de referencia. pero la mejor es la I entre las dos. Pero es que esa no la tienes ampliamente distribuida en todos lados. Ah, ok. Sí, listo. Listo, doctor. Gracias. Bueno, Pues bueno, a mí solamente me enviaron esa pregunta, no sé si alguien más tenga alguna otra. La puede escribir, puede prender su micrófono y hacerla en este momento. bueno, si no tienen más preguntas, entonces muchas gracias por su invitación. A Quedo ustedes, atento a más invitaciones. Dime. que a ustedes, muchas gracias por Gracias, acompañarnos el día de hoy. en serio, Bueno, de chao. una. Gracias. Sí, muchas gracias, profe, en serio. Listo, Juanes, hablamos. Guillermo, por la exposición. Gracias a todos. Bueno, recuerden que el miércoles vamos a tener una revisión de insuficiencia respiratoria aguda, también por Zoom. El link va a estar por las redes sociales para que nos acompañen. ¿Listo? Gracias a todos por estar el día de hoy y gracias a Guillermo muy especialmente por la revisión. No, Ana, gracias.